Hola a todas, hola a todos. Venimos hablando en la unidad 2 del curso de Constitucional General 2 de la Constitución como objeto de estudio. Hemos hecho una presentación sobre qué sea la Constitución a partir de dos enfoques teóricos, el racional normativista y el enfoque sociológico, que hemos denominado respectivamente el modelo formal, que analiza qué es lo que sea una constitución desde el punto de vista de la teoría de las normas, y el empírico, que analiza la constitución a partir de las relaciones entre los actores de poder. A su vez, hemos hecho una clasificación de las constituciones, tratando de identificar a partir de criterios cómo podemos clasificar las constituciones para hacer estudios, por ejemplo, de derecho comparado, y verificar a partir de los modelos constitucionales los contenidos constitucionales. Y de esos contenidos hemos hecho referencia a la distinción entre reglas, principios, valores y fines. Sin embargo, nos quedan varias preguntas por resolver que le darían contenido al tema final de esta unidad, que es la supremacía constitucional. Y la pregunta fundamental es, además de los contenidos que formalmente incorpora la Constitución, es decir, aquellos que expresamente o explícitamente están incorporados en ella, ¿qué otros contenidos podríamos identificar? Y es ahí donde hablamos del bloque de constitucionalidad, que es de lo que hablaremos en este momento. Así presentaremos algunos elementos del contexto y la historia del surgimiento del concepto de bloque de constitucionalidad. Daremos algunos elementos teóricos y conceptuales para definir el bloque de constitucionalidad. Haremos una presentación por el bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de la regulación constitucional, de los contenidos constitucionales y de los pronunciamientos de la Corte Constitucional para identificar ese contenido del bloque de constitucionalidad en nuestro régimen constitucional para finalmente hablar de su función, para qué sirve el bloque de constitucionalidad. Y con base en esto, pues tendremos elementos para hablar del principio de supremacía. Así pues que hay varias preguntas que orientan esta presentación. En primer lugar, nos preocuparemos por preguntarnos cuáles son los contenidos constitucionales, que es un asunto que, insisto, resolvimos cuando hablamos del régimen de reglas, principios, valores y fines, y que parecieran ser contenidos, o partíamos de la idea de que hay unos contenidos que están explícitamente o expresamente incorporados en la Constitución a partir de su estructura formal, de su articulado, de las disposiciones constitucionales, para podernos preguntar si los contenidos constitucionales son solo aquellos que aparecen en el texto de la Constitución, para, digamos, preguntarnos si entonces las constituciones son textos cerrados o son textos amplios, y en esa medida, en tanto textos amplios, si existen normas constitucionales que no están incluidas expresamente, que no están incorporadas explícitamente en el texto de la Constitución. Y de concluir que efectivamente existen contenidos constitucionales que no están expresamente en la Constitución, evaluar o analizar cuál es el impacto que produce la inclusión de esas otras normas o de esos otros contenidos en relación con el principio de supremacía constitucional. Quizás la pregunta más importante es cómo resolver el problema de las normas materiales y formalmente constitucionales. Ello pues nos ayuda a analizar uno de los elementos que habíamos planteado. Es característico del proceso de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos y es particularmente la existencia de constituciones escritas y rígidas. En virtud de esto, de este concepto, o de este proceso, de este fenómeno que llamamos constitucionalización, pues dijimos que las constituciones que derivaron del proceso de democratización en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo una influencia significativa en los procesos constitucionales en América Latina a partir de los años 80, y que Colombia, digamos, se inserta en ese proceso a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, implica que ese carácter de constituciones escritas y rígidas implica la incorporación del principio de supremacía constitucional que aseguraría, entre otras cosas, que las constituciones son la principal fuente, ¿sí?, del orden jurídico, y que en esa medida los demás contenidos del ordenamiento jurídico, los demás materiales del ordenamiento jurídico deberían respetarlo en sus formas y en su materia. De ahí derivarían pues los criterios de validez formal y material. Y diríamos entonces que cuando analizamos qué contenidos de la Constitución sirven
para lo que sirve el principio de supremacía constitucional, hablaríamos de unas normas que son materialmente constitucionales en la medida en que tienen fuerza constitucional y en ese sentido son susceptibles de ser aplicadas al momento de hacer control constitucional para efectos de asegurar la supremacía de la Constitución, y unas normas formalmente constitucionales que son aquellas que están expresamente incorporadas en el texto. Insisto que la pregunta es entonces si existen, si es posible identificar dentro de las constituciones políticas contenidos que no aparecen formalmente en ellas, es decir, que de forma expresa o explícita no hacen parte de los enunciados normativos que se incorporan en la Constitución. Y esa es la gran pregunta del bloque de constitucionalidad. Cuando uno hace un recorrido por la historia constitucional de Occidente y particularmente por la tradición constitucional de la que nosotros bebemos, pues se suele atribuir al constitucionalismo francés y particularmente al preámbulo de la Constitución francesa de 1958, que incorporó el preámbulo de la Constitución del 46, que incorporó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como parte del contenido constitucional, que ahí está el origen del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, algunos teóricos sostienen que los antecedentes son muchísimo más remotos, que se remontan al constitucionalismo norteamericano del siglo XIX, ¿sí? Particularmente en la Corte Suprema norteamericana, en la Suprema Corte, cuando interpreta la 14ª enmienda, que entre otras cosas incorpora el derecho al debido proceso, menciona la existencia de unos elementos constitucionales que asegurarían justamente la existencia de contenidos constitucionales que no están incorporados en la Constitución, ¿sí? Entonces, insisto que si bien ese concepto suele atribuírsele al constitucionalismo francés, ¿sí? Esta afirmación pues debe matizarse, debe incluso ponerse en entredicho, porque sería la Suprema Corte de los Estados Unidos interpretando pues esta 14ª enmienda, ¿sí? Que entre otras cosas hacía referencia a las prerrogativas o las inmunidades de los ciudadanos, incluidas en la Carta de Filadelfia, ¿sí? Y que incluye pues el debido proceso sustantivo económico, incorpora en ese debido proceso una serie de garantías, como por ejemplo la libertad contractual, que le permitió a la Suprema Corte en su momento anular la legislación social promulgada en las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Luego tendríamos la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución Alemana de 1949, que, digamos, para nadie es un secreto, que fue un hito constitucional importantísimo, ¿sí? Que hace algunas remisiones constitucionales a contenidos que no están previstos expresamente en el texto constitucional, ¿sí? Así, por ejemplo, el artículo 1.2 de esta Constitución, de la Constitución alemana, establece que el pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables, como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. Y por otro lado, el artículo 25 de la misma Carta Constitucional de Bonn establece que las reglas generales del derecho internacional público harán parte integrante del derecho federal alemán. Y en ese sentido tendría primacía sobre las leyes y crearía directamente derechos y obligaciones para los habitantes del territorio. De otro lado, pues el constitucionalismo francés sería quien incorporaría ese vocablo, el Conseil constitutionnel en Francia, que como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de control constitucional en el curso de dogmática constitucional, incorporaría pues por primera vez el vocablo, ¿sí? Con lo que le denominó el bloc de legalité, ¿sí? Para remitirse a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y a las disposiciones preambulares incorporadas en la Constitución de 1946. Y esto lo haría el Consejo Constitucional estudiando la constitucionalidad, ¿sí?, de unas normas legales frente a la Carta de la Quinta República del 58, que incorporó justamente dentro de su preámbulo estos contenidos normativos, es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el preámbulo de la Constitución del 46. ¿Sí? Finalmente, pues bebemos de la experiencia del constitucionalismo español, ¿sí? Y particularmente pues el Tribunal Constitucional que en 1982, interpretando el artículo 10.2 de la Constitución Política, también incorporó justamente dentro de los contenidos constitucionales
en el constitucionalismo español elementos que no estaban expresamente incluidos en la Constitución española. Que recuerden que es una constitución de la cual nosotros tomamos algunos referentes para la expedición de la Constitución Política de 1991. En el contexto colombiano, la historia del bloque de constitucionalidad puede dividirse en cuatro etapas, ¿sí? Una etapa preconstituyente a 1991, donde hay un rechazo completo al bloque de constitucionalidad, y en ese sentido eh, se establece una diferenciación entre los contenidos constitucionales, ¿sí?, incorporados expresamente en la Constitución política y que serían los únicos a partir de los cuales podría ejercerse la función de control constitucional, que recuerden que en las reformas constitucionales de 1910, particularmente para las leyes y algunos tipos de decretos, particularmente los decretos de estado de sitio, se le entregó esa competencia a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el primer momento es un momento de rechazo contundente a la idea del bloque de constitucionalidad y en ese sentido a la idea de que existían disposiciones o contenidos constitucionales no previstos formalmente o expresamente en la Constitución. Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se identificarían tres momentos: un periodo de reconocimiento tácito de la incidencia jurídica que tiene el concepto de bloque de constitucionalidad, un periodo de mención expresa de la categoría que va entre 1995 y 1996, y un proceso que se puede denominar de expansión y racionalización, que comienza a partir de 1997 y se extiende hasta nuestros días, digamos, hasta la vigencia, hasta nuestros días de la Constitución Política de 1991, donde se refina su contenido, ¿sí? En relación con ese momento tácito, hay varias sentencias, esa incidencia jurídica tácita entre el 92 y el 95. Identificamos varias sentencias, yo traigo aquí algunas de las más relevantes. En 1992, en sentencia de tutela 002, la Corte incorporó unos criterios que permitían definir el carácter fundamental de un derecho, y dentro de esos criterios reconoció a los instrumentos internacionales como criterio que permitía afirmar la fundamentabilidad. Esto será muy importante en la teoría de los derechos y particularmente los derechos fundamentales, porque vamos a hablar más adelante de esa idea de la fundamentabilidad y del criterio formal. Lo que hace la Corte en esta sentencia es justamente desbordar el criterio formal, es decir, que los derechos fundamentales son solo aquellos incorporados en el capítulo primero del título segundo de la Constitución, para reconocer que esa fundamentabilidad también puede estar definida a partir de instrumentos internacionales que reconocen ciertos derechos. Luego vendría las sentencias T409 y T574 del mismo año, de 1992, donde la Corte reconoció que los convenios sobre derecho internacional humanitario tienen un carácter prevalente sobre la legislación interna, entre otras cosas, a partir de lo previsto por el numeral segundo del artículo 314 de la 214 de la Constitución Política, que establece unas reglas comunes aplicables a los estados de excepción por guerra exterior y conmoción interior. Luego vendría la sentencia T426 del 92, donde la Corte interpretó que el derecho internacional y defendió, interpretando el derecho internacional, defendió la importancia central de los derechos de la seguridad social, ¿sí? Afirmando que diversos instrumentos otorgan estatus de derechos fundamentales a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, y que implicó, pues, entre otras cosas, a partir de la teoría de los derechos, también comenzar a hablar de la fundamentabilidad de los derechos sociales. Y finalmente la sentencia C1295 de 1993, que habló de la prevalencia de los instrumentos de derechos humanos en el derecho interno, que es una fórmula pues ya incorporada en el artículo 93 de la Constitución Política. Comienza la Corte a hacer mención expresa al concepto de bloque de constitucionalidad a partir de 1995. Entre 1995 y 1996 aparecieron varias sentencias de constitucionalidad y de revisión de tutela, bien importantes, que entre otras cosas comenzaron a incorporar la categoría para armonizar la supremacía constitucional con la prevalencia del derecho internacional, que está prevista en varios dispositivos constitucionales, nuevamente como el artículo 93, por ejemplo, o el numeral segundo del artículo 214 de la Constitución Política. Ahí está pues la sentencia C225 de 1995, y en particular frente a algunos derechos, por ejemplo la sentencia T477 de 1995 menciona expresamente el concepto de bloque de constitucionalidad al referirse al derecho a la identidad sexual, en virtud del cual
interpretó la Corte, se desprende de instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces comienza la Corte a introducir categorías que no aparecen expresamente en la Constitución, con base en la fórmula de bloque de constitucionalidad, a nuestro ordenamiento jurídico para efectos de ejercer control constitucional. Tenemos la sentencia C578 del 95, que hace referencia a la obediencia debida en las instituciones castrenses, y dice la Corte que el cumplimiento de una orden para la infracción de derechos desconoce el bloque de constitucionalidad y que está integrado no solo por la Constitución y el derecho internacional humanitario, sino, dice la Corte Constitucional, por la ley estatutaria de estados de excepción. Esto será bien importante para reconocer o para establecer la diferenciación entre el bloque de constitucionalidad en sentido amplio y en sentido estricto, porque la Corte comienza a afirmar entonces que las leyes, ¿sí?, que tienen un rango infraconstitucional también pueden cumplir funciones de control constitucional, y en particular las leyes estatutarias, y muy particularísimamente para este caso de la sentencia C578 del 95, la ley estatutaria sobre estados de excepción. Finalmente, la sentencia C-135 de 1996, interpretando las reglas del derecho internacional humanitario y las disposiciones de la ley estatutaria sobre estados de excepción, integró junto a las normas de la Constitución el capítulo sexto, del título séptimo de la Constitución a esa ley, ¿sí? Ese capítulo sexto del título séptimo es el que regula los estados de excepción. Entonces la Corte integró ese capítulo sexto del título séptimo con la ley estatutaria, ¿sí?, de estados de excepción y con las reglas propias del derecho internacional humanitario, que van a ver cuando vean internacional público, son las reglas o las normas de derecho internacional que gobiernan los conflictos armados, ¿sí? Luego viene un periodo de expansión y racionalización, en el que ya hay, digamos, una abundante jurisprudencia al respecto, donde la Corte hace dos cosas importantísimas a partir del proceso de sistematización conceptual y metodológica. De un lado, establecer ciertas reglas restrictivas en torno a los criterios que deben tenerse en cuenta para incorporar disposiciones por bloque constitucional, y de otro, un criterio de expansión normativa que implicaba la incorporación de otros instrumentos que no se habían reconocido previamente. Respecto a ese proceso de sistematización conceptual y metodológica, lo que hace la Corte finalmente es precisar la naturaleza del bloque de constitucionalidad y la manera como éste se estructura y se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, amén de definir cuáles son las consecuencias de la incorporación de contenidos por bloque de constitucionalidad y el papel que juegan en el proceso de control constitucional y de control de constitucionalidad para efectos de garantizar la supremacía de la Constitución. En relación con este proceso de sistematización conceptual y metodológica, entonces, la Corte estableció ciertos criterios para afirmar que algunas normas no hacen parte del bloque de constitucionalidad, aunque lo pareciera, ¿sí?, y estableció criterios de expansión o expansivos donde incorporó otras, como por ejemplo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí?, que estaban incluidos en la enunciación del artículo 53 de la Constitución Política, que son los mínimos que debe incorporar el Estatuto del Trabajo, y de la jurisprudencia de las instancias de derechos humanos, es decir, de los órganos regionales y universales, o el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y la interpretación que con autoridad los órganos encargados de vigilar los contenidos o proteger los contenidos de esos instrumentos internacionales que pertenecen a esos sistemas profieren, que también se incorporarían entonces esas decisiones al bloque de constitucionalidad. Entonces, el proceso de expansión implicó digamos, un ejercicio de racionalización que permitía definir el bloque como un conjunto de reglas, principios y valores que, si bien no están incorporados formalmente en la Constitución política, se incorporan a ella materialmente, bien por una orden del constituyente primario, es decir, bien porque expresamente hay un texto o hay un contenido constitucional que hace esa remisión directa, o por la interpretación que con autoridad hace el órgano que interpreta autorizadamente la Constitución política, que en nuestro caso es la Corte Constitucional conforme a las competencias que le otorga el artículo 241 de la Constitución política. Y la consecuencia de incorporar este conjunto de materiales jurídicos que, insisto, no están formalmente incorporados en la Constitución, pero sí materialmente, es que cumplen o cumplirían las mismas funciones de los contenidos constitucionales, cumplirían las mismas funciones que cumplen los contenidos explícitos o expresos de la Constitución. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuáles son esas funciones?
¿Cuáles son las funciones de los contenidos constitucionales? ¿Sí? Para distinguir entonces, habría que afirmar que el bloque de constitucionalidad, o que se hace necesario distinguir aquellas normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad porque hay una remisión directa por parte del constituyente primario, ya vamos a mencionar cuáles son, y aquellas normas que se incorporan al bloque de constitucionalidad por interpretación autorizada, es decir, por una remisión indirecta, por interpretación autorizada que hace la Corte Constitucional. Y por eso tan importante ese proceso de sistematización y racionalización conceptual y metodológica que hace la Corte Constitucional a partir de 1997. Porque es de ahí de donde derivamos eso que ahorita vamos a concluir son los contenidos del bloque. Esa definición del bloque y esos contenidos que han venido siendo incorporados y las funciones que cumple el bloque de constitucionalidad, pues definitivamente presentan unos riesgos. Quizás el principal riesgo es el de la seguridad jurídica. Y ese riesgo consiste en determinar qué contenidos pertenecen a la Constitución en la medida en que de esos contenidos derivan obligaciones constitucionales. Y si eso se hace por interpretación autorizada de la Corte Constitucional, ¿cómo podemos los usuarios del ordenamiento jurídico, los destinatarios de las normas, ¿sí? anticipar las consecuencias jurídicas de nuestro comportamiento, sin que ello signifique un ejercicio de arbitrariedad judicial? Es decir, los riesgos a los que nos enfrenta el concepto de bloque de constitucionalidad en términos del constitucionalismo contemporáneo es la seguridad jurídica y la arbitrariedad judicial. Sin embargo, pues el concepto de bloque de constitucionalidad también tiene unas potencialidades, unas ventajas importantes. De un lado, pues permite el ensanchamiento de los contenidos constitucionales y en virtud de ese ensanchamiento la incorporación de derechos constitucionales o la incorporación de derechos y a la constitución política que no están expresamente enunciados en ellas. Por ejemplo, ¿qué vamos a mencionar ahora? El artículo 94 de la Constitución Política consagra la regla de derechos indominados. En virtud de este, pues los derechos incluidos en la Constitución Política y en instrumentos internacionales que los reconocen, ¿sí? No es un obstáculo para interpretar por parte de la Corte que existen otros derechos que son inherentes a la persona humana. Eso se denominan derechos indominados. Entonces, la Corte Constitucional, a través de ejercicios de control de constitucionalidad, pero muy particularmente a través de ejercicios de revisión de sentencias de tutela, ¿sí? de órganos del Poder Judicial de inferior jerarquía, de los jueces de inferior jerarquía funcional, ha venido construyendo todo un andamiaje de derechos indominados. Y en virtud de esos derechos indominados, pues surgen unas obligaciones que podríamos denominar innominadas, ¿no? Sí, podríamos decir que son innominadas. Y eso pues traería consigo problemas de seguridad jurídica y eventualmente ejercicios de arbitrariedad judicial. Sin embargo, pues insisto, eso genera una gran potencialidad y es que los ciudadanos, las personas, somos titulares de unos derechos que no están reconocidos ni en la Constitución ni en los instrumentos internacionales. Cuando hablemos de la teoría de los derechos, vamos a hablar de los derechos indominados en particular. Pero además esa definición nos permite identificar dos contenidos del bloque, un bloque de constitucionalidad en sentido estricto y un bloque de constitucionalidad en sentido amplio, en sentido lato. Por bloque de constitucionalidad en sentido estricto hablaríamos pues de normas de rango constitucional, ¿sí? ¿Sí? Que tienen jerarquía y fuerza constitucional, donde se incluyen entre otros los instrumentos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Mientras que el bloque de constitucionalidad en sentido lato estaría constituido por normas que no tienen propiamente rango constitucional, como las leyes orgánicas y las estatutarias, pero que sirven de parámetro, que cumplen la función que cumplen todas las normas constitucionales, y es servir de parámetros de constitucionalidad, ¿sí? En esa medida, cuando se hace una revisión de la jurisprudencia constitucional y de los contenidos constitucionales, pues podríamos afirmar que el bloque de constitucionalidad en sentido estricto está constituido por el preámbulo de la Constitución Política, el articulado constitucional mismo, los tratados limítrofes ratificados por Colombia, artículo 101 de la Constitución Política, los tratados de derecho internacional humanitario, los tratados internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos, artículo 93, artículo 94, los derechos innominados, los artículos de tratados de derechos humanos ratificados por Colombia cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta, la doctrina elaborada por los tribunales internacionales en relación con esas normas internacionales.
y harían parte además del bloque de constitucionalidad en sentido lato las leyes estatutarias y las leyes orgánicas. Aquí pues hago un recuento de las normas constitucionales relacionadas con el bloque de constitucionalidad. En primer lugar, el artículo 9, ¿sí? Que dispone, entre otras cosas, que las relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Entonces se incorporan por bloque los principios del derecho internacional, ¿sí? De otro lado, el artículo 53, que establece los contenidos mínimos del Estatuto del Trabajo, dispone que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Entonces, estos convenios, como los de la Organización Internacional del Trabajo, se incorporan también por bloque de constitucionalidad. Tendríamos luego el artículo 93, que dispone que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Y dispone además, cerrando, con una cláusula interpretativa, y es que los derechos y deberes que se consagran en la Constitución Política de 1991 deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. El artículo 94, que es la fórmula de derechos innominados, dispone que la enunciación de derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Esta es la fórmula de derechos innominados que ha sido tan importante. Hay un trabajo que estamos adelantando sobre las consecuencias de la incorporación de derechos innominados y hablaremos de él cuando hablemos de la teoría de los derechos. El artículo 101, como lo mencionaba, que incorpora los límites, incorpora los tratados limítrofes dentro del bloque de constitucionalidad, dispone que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación, y que por ello los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo pueden modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso. Entonces, los tratados internacionales limítrofes también hacen parte del bloque de constitucionalidad. El artículo 214, numeral segundo, donde se establecen algunas reglas de interpretación comunes a los estados de excepción por guerra exterior y por conmoción interior, artículos 2, 12 y 13, dispone que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales y en todo caso deben respetarse las reglas del derecho internacional humanitario. ¿Cuál es la función entonces del bloque de constitucionalidad? Pues las mismas funciones, es decir, las normas que se incorporan por bloque de constitucionalidad cumplen las mismas funciones que cumplen todas las normas constitucionales. De un lado, resolver los conflictos entre la supremacía constitucional y la prevalencia de los instrumentos internacionales, dado pues lo previsto por el artículo 4 de la Constitución Política, que la Constitución que consagra el principio de supremacía constitucional, que ya próximamente hablaremos de él, y de otro lado lo previsto por el artículo 93, que establece la prevalencia de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos ratificados por el Congreso. Ya sabemos que la ratificación es una competencia del Ejecutivo, fue un problema ahí de redacción de la Constitución. Por otro lado, las normas o los contenidos que se incorporan por bloque de constitucionalidad sirven de parámetro de control de constitucionalidad, es decir, sirven para ejercer control constitucional, ¿sí?, sobre las demás normas del ordenamiento jurídico. Son parámetros vinculantes en la interpretación de los derechos y los deberes constitucionales, tal cual como lo dispone el artículo 93 de la Constitución Política, el artículo 94 y el artículo 53, ¿sí? Y además, digamos, dan cuenta de la permanencia y la obligatoriedad de los contenidos materiales de la Constitución Política. Vemos entonces que las constituciones no solamente están integradas por el contenido que expresamente se incorpora en ellas, sino que además existen otros contenidos constitucionales, bien por remisión directa del constituyente primario, ora por interpretación autorizada del Tribunal Constitucional, en nuestro caso la Corte Constitucional, que se incorporan materialmente a la Constitución y cumplen las mismas funciones de los demás contenidos constitucionales. Vamos a ver ahora entonces el principio de supremacía constitucional.